Bueno, una disculpa por el gallito en la introducción al programa, pero bueno, ya estamos aquí. Le doy las buenas noches y hoy vamos a comenzar debatiendo el tema de las Fuerzas Armadas, cómo están cada vez teniendo más tareas, cómo el presidente López Obrador les está asignando cada vez más tareas, aparte de la seguridad pública, la construcción del aeropuerto, la construcción de los bancos del bienestar, el resguardo de los hospitales públicos en esta pandemia. A la Marina se le ha solicitado solucionar el problema del sargazo en el Mar Caribe. En fin, muchas tareas para el Ejército y la Marina. Nos tenemos que preocupar, los mexicanos, de ver al Ejército cada vez más haciendo tareas que no les corresponde, porque pues al final y al cabo son soldados y marinos que están entrenados para hacer la guerra y para defender la soberanía nacional. Bueno, para debatir este tema, como todos los martes, le doy la bienvenida vía remota, sana distancia, a Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos, camaradas. Camarada Gibran Ramírez Tovarich, ¿cómo está usted? El comunismo mexicano, ese apelativo. Y el otro Tovarich, Carlos Bravo Regidor. Ya vamos a llamar esta mesa de los martes la mesa de los Tovarich. ¿Cómo estás? La mesa de los camaradas, me parece muy bien, Leo. Muy buenas tardes, muy buenas noches a ti y a Paula Sofía Gibran. Bueno, creo que te toca comenzar a ti, Paula Sofía. Tenemos que preocuparnos por la creciente, por el número ya. Pues ya hasta se me escapa cuántas tareas le han encargado el presidente al Ejército y la Marina. Bueno, yo primero pensaría que debemos analizar el momento en el que nos encontramos. Creo que la crisis del COVID ha hecho que se les encarguen aún más tareas a los militares, muchas de las que mencionaste, resguardar los hospitales, ver temas, pues activar el DN3. Y creo que son cosas que no solo uno esperaría que hicieran, porque la verdad, yo dentro de los muchos asegúnes que puedo tener a la actuación de los militares, siempre me ha parecido impecable el DN3. O sea, el DN3 me parece un producto de exportación que tenemos en México. Y creo que una de las cosas que es la capacidad que tienen de organización, de llegar a lugares muy distantes, es como el momento en el que más se vinculan los militares con la sociedad en tareas que no son de seguridad. Y entonces creo que muchas de las tareas que hemos visto que se les han encargado en estos últimos 2 meses responden a el tema del DN3, ¿no? Hacer los hospitales estos temporales, el resguardo de las medicinas, los cargamentos, el equipo que llegue, etcétera. A mí esa parte no me preocupa. La parte que me preocupa es la otra, que es que aparentemente sí son los chicos a los cuales llamar para el presidente en cualquier tema. Y eso, más que preocuparme en temas de democracia, me preocupa en temas hasta de competencia económica, vamos. O sea, ¿qué puede pasar si los militares ya no están comiéndose hasta la industria aeroportuaria? Así es, Carlos. Mira, Leo, sí, a mí me parece interesante la evolución que ha tenido esta discusión. La verdad es que una de las como premisas, creo, del ejercicio que ha llevado a cabo el gobierno de López Obrador en materia de seguridad pública es que, bueno, no había ninguna otra institución confiable, ¿no? De ahí la creación de la Guardia Nacional y ahora, digamos, la actualización de aquella reforma que ya le permite actuar, digamos, en paralelo a las Fuerzas Armadas, a la Marina, a la Guardia Nacional, ¿no? Hace poco salió una encuesta en donde, al igual que ocurría en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, una mayoría de la ciudadanía apoya que las Fuerzas Armadas en general, sea Guardia Nacional, Ejército, Marina, se haga cargo de las tareas de seguridad pública. Y yo creo que en cierto sentido ahí hay que acusar recibo. Creo que pues sí, las policías no lograron generar legitimidad social y que en esa medida, digamos, la situación desesperada de violencia y de inseguridad que siguen viviendo
los mexicanos pues les hace de alguna manera inclinarse por apoyar este tipo de política. Eso se puede entender. Lo que yo no acabo de entender bien es cuál es la racionalidad de darle a las Fuerzas Armadas todas estas otras funciones o encargos que son ajenos a su función o a su naturaleza. Ya hacías tú al principio un breve resumen, ¿no?, de la distribución de medicamentos, de la vigilancia de ductos y combustibles de Pemex, del traslado de los recursos para pagar los programas sociales, repartir libros de texto, combatir el sargazo. Y ahora, bueno, la empresa que va a operar el nuevo aeropuerto, pues va a ser una empresa en manos de militares, como lo anunció el presidente hace relativamente poco. Así es. A mí, digamos, de entrada me suena raro, porque me parece que eso, darle tantas funciones a las Fuerzas Armadas, pues no lo vemos ocurrir con relativa frecuencia en las democracias. Es más propio de regímenes autoritarios. Y la verdad es que, dada la magnitud del triunfo que tuvo el presidente López Obrador en las urnas, pues no me parece a mí necesario que tenga que recargarse tanto en las Fuerzas Armadas como lo está haciendo. Además, desde luego, eso genera como todo tipo de incentivos perversos y riesgos morales, porque una vez que le das a las Fuerzas Armadas todas estas funciones, pues difícilmente se las vas a poder quitar después. Así es. Además, como decía Paula, pues también está la cuestión como de a quién estás sacando de la jugada cuando haces eso. Y para mí la más importante, y con esto termino, tiene que ver con el hecho de que realmente no vemos un horizonte de corto, ni mediano, ni largo plazo en el cual haya ya un plan para ir retirando a las Fuerzas Armadas. Lo que tenemos hoy es una situación donde, ya regularizamos que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de tareas de seguridad pública y por el otro lado las dotamos de todas estas otras funciones. Y luego... Gibran. Camaradas, es un gusto estar aquí. Yo creo que se trata de algo propio del proceso de transformación. Es decir, durante las últimas décadas acudimos a la pérdida de capacidades institucionales de los distintos órganos del Estado mexicano. El Estado mexicano no tenía vías para construir rápidamente sucursales de banco, para cuidar efectivamente los puertos que se dejaron en manos extranjeras, y a partir de lo cual decisiones muy importantes para la seguridad nacional en materia de puertos, de aeropuertos, de aduanas, de territorio en general, se toman en otros lugares del mundo. Todo estaba privatizado y esa privatización ocasionó o facilitó dos cosas: la inacción o la lentitud del gobierno y, por otra parte, la corrupción. Si el viejo régimen autoritario pudo levantar Ciudad Universitaria en un año, el nuevo pluralismo autoritario y el neoliberalismo le pasaron cosas como el Paso Express, que salieron carísimas, que se arruinaron. La única continuidad institucional que hubo con el desarrollo de esas capacidades fue el ejército. Entonces, es una forma de recurrir a lo que queda, a lo poco que quedó del Estado tras el régimen neoliberal, para reconstruir el país y las capacidades de ese mismo Estado. Por ejemplo, al construir el aeropuerto o al construir las sucursales del Banco del Bienestar, lo que se genera son más capacidades del Estado en el territorio. Y además creo que no hay que asustarnos, que se trata también de un asunto de tareas que pueden asignarse al ejército en los nuevos tiempos. Los ejércitos, aunque están entrenados para la guerra en diferentes partes del mundo, realizan otras labores. Por ejemplo, lo de los ductos siempre lo han hecho, son instalaciones estratégicas, siempre los han vigilado. Pero pongo varios ejemplos. Por ejemplo, la ONU, allí donde interviene, se vale de ingenieros militares para realizar construcciones, perfectamente normal. La India utiliza al ejército en labores ambientales fuertemente. España ahora ha utilizado al ejército para ayudar a la gente en la crisis del COVID. Es decir, hay un asunto de utilizar al ejército en tiempos de relativa paz, porque no es el caso de México, que se está haciendo, creo que no de manera escandalosa, porque no se les otorga poder político, poder de asignación.
Ajá. A ver, Gibran, pero si esto mismo lo estuviera haciendo otro gobierno, no el gobierno de López Obrador, otro gobierno de otro partido político, ¿pensarías lo mismo? No lo sé, pero es que sí importa quién esté en el gobierno. No es lo mismo que gobierne un humanista y que utilice las capacidades estatales para construir bienestar, a que gobiernen militaristas y utilicen esas capacidades estatales para construir régimen de excepción y de ataque a los derechos humanos. Te pongo un ejemplo, ha estado muy en boga la discusión sobre el acuerdo por el cual las Fuerzas Armadas podrán intervenir en labores de seguridad pública. Sí. Es radicalmente distinto lo que presenta López Obrador de lo que en su tiempo fue la Ley de Seguridad Interior, que permitía a los militares asignar presupuesto de estados y municipios, es decir, que les confería poder político. La gran diferencia con el gobierno de López Obrador es que no les está dando poder político. A ver, entonces, Paula, si entiendo bien el argumento de Gibran, ¿esto es positivo o negativo, contingente a quien sea el presidente de la República? A mí no me parece, ese argumento me parece muy debatible. Digo, qué bueno que estamos en la hora de opinar. A mí me parece muy debatible pensar que se toman decisiones que incluso tienen consecuencias jurídicas de largo aliento, como es la Ley de Seguridad Interior o como son otro tipo de disposiciones que están planeadas para permanecer en el tiempo, a partir de quién gobierna y quién no gobierna. O sea, creo que parte de la institucionalidad democrática es salvaguardarnos de que independientemente de quién gobierna tienes una serie de certidumbres a partir de las cuales puedes trabajar, puedes vivir, puedes desarrollarte, puedes elegir cosas. Y pues en este caso decir, es que no está tan mal porque es quien nos gobierna es distinto, no es un argumento que a mí me encante. Ahora, entiendo aquí un poco que lo dijo, Carlos creo que utilizó como la palabra correcta, que es el cargo. Andrés Manuel dice mucho lo de no es el cargo, es el encargo. Así es. Ajá, creo que una de las razones, yo de verdad trato de explicarme por qué esta confianza absoluta a los militares, y creo que es básicamente esto, es el encargo, él confía en ellos y entonces no le importa mucho si son o no sus tareas, si están o no preparados, si tienen especialización en eso o no, es simplemente que él confía en ellos y se los encarga. Ahora, me parece grave incluso para ellos, porque también los están poniendo a ellos en una situación de riesgo en hacer cosas en las que no sé si estén debidamente capacitados para hacer, no porque estén entrenados para matar y hacer la guerra, pero no sé si estén debidamente capacitados para hacer aeropuertos. A mí me preocupa otra cosa, Carlos, que es que les empieza a gustar hacer negocios a los militares, porque no solamente van a construir el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, sino que lo van a administrar. Es decir, va a haber mucho dinero involucrado. Y a mí no me gusta cuando los militares empiezan pues empiezan a tener relaciones de negocios, de dinero, más allá del poder militar, que se empiecen a vincular con el poder económico también. Sí, a mí me parece importante este argumento que haces, porque además hay que recordar que también Gibran estaba mencionando ahorita cuáles son las continuidades, digamos, del pasado lejano, del pasado más cercano y actualidad en términos del ejército. Y también una de las continuidades muy importantes que hay que mencionar es el hecho de que el ejército, las Fuerzas Armadas en México en general, son de las Fuerzas Armadas menos fiscalizadas y que menos rinden cuentas en América Latina. Y al irles encargando más funciones, más proyectos, eso no ha ido acompañado de una mayor rendición de cuentas de lo que hace el ejército. De hecho, yo incluso iría un pasito más allá y pensaría que esa también puede ser otra de las racionalidades que está detrás de toda esta cascada de nuevas funciones y encargos a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas pueden actuar con muchísima más laxitud que otro tipo de instancias públicas o incluso privadas. Como sabemos, por ejemplo, en el caso de la construcción del aeropuerto, contra todos los amparos, la cascada de amparos que había, pues finalmente el presidente optó por declarar el aeropuerto un proyecto de seguridad nacional, y él lo dijo, esto no es una interpretación, él mismo dijo que hacían eso para combatir, para evitar la cascada de amparos. Ellos lo interpretaban como una suerte de boicot jurídico, ¿no?
Entonces, fíjate que a confesión de parte, Sí. relevo de pruebas, ¿no? Sí. De alguna manera el presidente ya se dio cuenta que cuando utilizas a las Fuerzas Armadas, pues tu estándar de rendición de cuentas y de fiscalización es menor que si estuvieras utilizando a cualquier otra instancia. Entonces, también creo que en términos de transparencia y de rendición de cuentas, pues no deja de ser preocupante. Al mismo tiempo, también me parece que yo, digamos, comparto la intención de reconstruir al Estado mexicano, de construir capacidades institucionales, pero no estoy seguro que esa sea una tarea que corresponda al ejército. En estas cosas es como la natación, se aprende a nadar nadando, ¿no? Así es. Haciendo las cosas. Y cuando en lugar de tener otro tipo de instancias civiles o incluso de redefinir tu relación con la iniciativa privada de modo que pueda comisionarse, concursarse a la iniciativa privada, pero que haya rendición de cuentas para evitar la corrupción, así se construyen capacidades institucionales. Yo quiero aclarar que yo no tengo nada contra las Fuerzas Armadas, al revés, me parece que en México han sido ejemplares, han sido muy leales con las instituciones. Decía Paula el tema de los programas DN3 y el programa Marina cuando hay algún tipo de emergencia nacional, funcionan bastante bien, pero yo sí pienso que es zapatero a tus zapatos y esto de ampliarle el abanico de actividades a los soldados y a los marinos, pues me parece que por lo menos nos debe de preocupar, Gibran. Sí, yo no creo. Yo creo que sí, zapatero a tus zapatos. El problema es que nos hacían falta o nos siguen haciendo falta zapateros para todos los zapatos que se necesita reparar, por ejemplo, para repartir los libros de texto, para repartir las medicinas. Yo creo que habría que tener un centro nacional de abasto y de distribución, incluso países neoliberales como Chile lo tienen, pero no lo tenemos, entonces tenemos que actuar con lo que tenemos. Deberíamos tener más capacidad de uso de la fuerza para la seguridad pública. Bueno, se ha planteado construirlo en 5 años con la Guardia Nacional, pero entre tanto no hay. Entonces usemos lo que tenemos. Deberíamos de tener capacidad de controlar nuestros puertos tan solo con los elementos que estaban destinados para ellos sin involucrar a la Marina Armada, pero no tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar el país? Si lo hacemos con la lentitud propia de la gobernanza, que es además uno de los conceptos de la ciencia política más neoliberal, que establece igualdad entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, cuando no es así, el ritmo de cambio es mucho más lento, y eso creo que tiene razón Carlos. Si el gobierno de la República se dedicara a litigar el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, seguramente tardaría mucho más tiempo. Y esto es una de las razones de que las democracias se hayan vuelto ineficientes en muchas partes del mundo. Fukuyama habló de eso en varias ocasiones, pero bueno, en su último libro, que volvieron un clásico, muchos politólogos alrededor del mundo, habla de cómo el estado de tribunales y partidos se volvió un obstáculo para que el gobierno realizara cosas, encareciendo y entorpeciendo muchos de los procesos. Bueno, es el Estado de Derecho. Perdón. Es una parte del Estado de Derecho, pero también es una forma en que minorías empoderadas con capacidad para generar litigio estratégico pueden boicotear a gobiernos democráticos, que es lo que estaba haciendo Claudio X González con el aeropuerto de Santa Lucía. A ver, una última ronda, Paula. A mí me parece este tema fundamental en este momento crítico de la pandemia. Yo decía el otro día, y lo reitero, yo me siento más seguro en los países donde no veo militares en las calles a donde veo militares en las calles. Pero hay mucha gente que al revés, en México se sienten más seguros con los soldados y los marinos en las calles. Sí, bueno, yo creo que las encuestas que salieron, que mencionó Carlos al principio, son innegables, ¿no? O sea, en México confiamos en los militares y aparte, pues yo creo que no sin razón, ¿no? O sea, confiamos en las instituciones de los militares porque después de años, ahí sí coincido con Gibran, después de años de malas experiencias con todas las demás instituciones, pues nos siguen quedando los militares como los que lo hacen bien.
Ahora, a mí nada más me gustaría cerrar con el tema de las capacidades institucionales, Sí. que coincido totalmente con Carlos. Nada más 2 puntos rapidísimos. Pues sí, sí es cierto, nos faltan manos para hacer un montón de cosas, pero pues, y si vemos qué tanto ha afectado la austeridad para ver por qué nos faltan tantas manos para hacer tantas cosas, y entonces tenemos que recaer en los militares, porque igual y podríamos empezar a invertir en esas capacidades que son necesarias para generar otro tipo de empresas, otro tipo de servicios que provee el Estado de forma gratuita y transparente y que no dependan de los militares. Y la otra es, pues a mí también me gustaría que empezáramos a construir capacidades institucionales en aprender a hacer buenas contrataciones públicas. Sí. Porque luego nos podemos quedar 5 años diciendo es que como nunca quisimos contratar a nadie porque todo el mundo es corrupto y porque no queremos confiar en nadie, entonces todo lo van a terminar haciendo los militares. No, o luego van a salir ya los casos de corrupción que se cometieron en las asignaciones directas, porque cuando no hay transparencia, pues se sospecha que puede haber esos casos. No estoy diciendo que los haya, ojalá no los haya, pero yo sospecho que sí va a haber esos casos. Carlos. Sí, yo creo que aquí es muy importante recordar que ningún uniforme hace a quien lo porta inmune a la corrupción. Nada, o sea, en estricto sentido, que sean los militares, que sea la policía, que sea una compañía paraestatal o que sean los privados, no significa que va a haber más o menos corrupción. La corrupción no tiene tanto que ver con la persona en sí, sino con los mecanismos de fiscalización, de rendición de cuentas y de monitoreo. Tú decías hace rato que hay muchos sentidos en los que las Fuerzas Armadas han sido una institución ejemplar. Totalmente. Sí, pero tampoco han estado completamente ajenas, digamos, a otro tipo de problemas, como la corrupción, como la violación de los derechos humanos. Incluso hay casos muy conocidos de generales o, bueno, gente del ejército involucrada con el narco. Lamentablemente, no quiero generalizar, no digo que eso manche a todas las Fuerzas Armadas, pero sí me parece importante tener el registro completo de que lamentablemente en México no hay institución, ni siquiera las Fuerzas Armadas, ajenas al problema de la corrupción. Y yo sí quisiera terminar diciendo que el hecho de que el gobierno tenga mucha prisa por hacer sus proyectos no me parece que sea una justificación como para brincarse de alguna manera las reglas, el Estado de Derecho, y que las personas no puedan impugnar sus decisiones y usar al ejército para darle la vuelta a eso, pues me parece una muy mala razón. Además de, como decíamos, y esto quiero insistir mucho, las Fuerzas Armadas en México son de las que menos cuentas rinden en toda América Latina. Y este proceso de darles más encargos no ha venido acompañado de un proceso de legislación que las obligue a rendir cuentas de una manera, digamos, mayor y más sistemática respecto a lo que hacen en su función, ni respecto a todas estas cosas nuevas que van a hacer. Así es. Una de las cosas, por ejemplo, que no están acostumbradas nuestras Fuerzas Armadas es a venir y explicar las cosas en los medios de comunicación, ¿no? Difícil ver un general, un almirante, un coronel, en fin, en la televisión explicando qué están haciendo. Un último comentario, Gibran. Sí, bueno, yo no creo que el Estado de Derecho sea el derecho de Claudio X González a hacer litigio estratégico para sabotear las cosas que no le gustan, mientras su organización no investiga toda la corrupción que hubo en el anterior proyecto de aeropuerto. Lo que se está haciendo es política, y el presidente se comprometió a llevar a cabo un proyecto en 6 años. Está haciendo todo para cumplirle a la ciudadanía que votó por ese proyecto, y eso es lo más demócrata que se puede hacer. Ahora, respecto a la austeridad y la construcción de capacidades estatales, hay también en marcha un proceso de reconstrucción de la autoridad moral del Estado. Primero se tiene que demostrar que con lo que se recauda, con el personal que se tiene, se está empleando el Estado a fondo para cumplir los compromisos. Antes de subir un peso de impuestos a cualquiera, hay que demostrar que cada peso de los que van al fisco se gastan bien. Para eso hay que vigilar corrupción. Sí, yo estoy de acuerdo en que debería haber mayor fiscalización a las Fuerzas Armadas. Estoy de acuerdo contigo en que si se meten en negocios muy probablemente habrá corrupción, y eso se tiene que vigilar. Ha sido un compromiso del presidente, ha sido un compromiso del gobierno de la Cuarta Transformación, y si no se transita por ahí, pues con Fuerzas Armadas, con prisa o sin prisa, pues esto no irá a buen puerto. Yo confío en que se siga ese camino.
Bueno, pues camaradas, compañeros, colegas, amigos todos, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Los veo vía remota, todo parece indicar, el próximo martes. Gracias, Paula. Gracias, Carlos. Gracias, Gibran. Gracias a ti, Leo. Gracias a ustedes, compañeros. Gracias.